Buenas noches. Bueno, les agradezco la presentación. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que creo que el origen de la creación de de esta metodología de resolución de disputas proviene, me imagino, todavía de la prehistoria. Voy a compartirles mi pantalla, por favor, para... Ya, se puede visualizar en la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero, sí se logra ver. Ya. Lo que les indicaba, la, los conflictos y las desavenencias, bueno, son parte de la historia humana. Las guerras, las invasiones que tienen que ver con otros temas. Pero en lo que concierne a lo que es en la actividad de construcción, me imagino que cuando los humanos estábamos iniciando nuestro progreso, inicialmente no había mayores disputas, porque me imagino que era más colaborativo, pequeños grupos que lograban establecer acuerdos para resolver algún tema que tuviesen pendiente. Y eso ha ido cambiando a medida que la solución que se planteaba era más compleja y más cuando llegó el momento que esto significaba el uso de dos fuentes de, digamos, que iban a ser los que iban a realizar el trabajo. En Egipto, obviamente, primero eran los esclavos, pero los esclavos necesitaban recursos para alimentarlos, materiales para que construyan, y no todo se conseguía a través de la fuerza. Obviamente, había que pagar a la gente especializada, el obrero, la mano de obra no calificada, diríamos, podría ser esclavizada, pero aquellos que tenían el conocimiento no podrían ser esclavizados. O bueno, entendiéndolo de la manera de los otros esclavos. Tendrían que tener algún tipo de, digamos, de premio para que ellos hagan su trabajo de la mejor manera. Tenemos en la historia Imhotep, por ejemplo, Imhotep, que ha diseñado y construido la primera pirámide escalonada de Saqqara en Egipto, y que se ha vuelto ahora en un nombre muy famoso, de acuerdo a películas. Entonces, estos conflictos con la construcción han estado relacionados desde esos tiempos. En la Edad Media, las construcciones se han complejizado. Las catedrales góticas que conocemos, los castillos que vemos, obviamente han sido construidos también con, con la participación de especialistas en diseño, con mano de obra calificada, con mano de obra no calificada. Y había de por medio pagos. Entonces, a partir de eso es que se empiezan a generar conflictos. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se puede diseñar una obra y prever todas las contingencias que ésta va a tener a través de su proceso hasta su culminación. Entonces, esas pequeñas alteraciones que existen o grandes alteraciones siempre van a significar un conflicto. ¿Entre quién? Entre la necesidad de esa modificación y, obviamente, el pago que va a significar esa modificación, o más materiales, más mano de obra, o más plazo, o más tiempo. Entonces, siempre, vean que siempre ha estado acompañado. Después, en la revolución industrial, se ha complejizado de muchísima mayor manera lo que se construía. Tenemos los ferrocarriles, canales, el canal de Panamá, por ejemplo, ¿no? Ha habido mucha mayor integración de diferentes tipos de especialidades. Los presupuestos se han vuelto más complejos. ¿Por qué? Porque estaban especializados en diferentes tipos de rubros. En el siglo XX, obviamente ya empezaron a crecer no solamente la problemática directamente con la obra, sino los daños colaterales que esto significaba. El canal de Panamá, por ejemplo, ha destruido parte de la selva en Colombia y, bueno, Panamá era parte de Colombia y ante la negativa de otorgarle la autorización de hacer el canal de Panamá, Estados Unidos ha promovido la independización de esa provincia, termina siendo el país que conocemos, Panamá, y así se pudo hacer el canal de Panamá.
O sea, dense cuenta de acuerdo a la importancia estratégica que tiene cualquier tipo de construcción, hasta qué alcances tiene. Y bueno, en el siglo XXI, que es en el cual actualmente vivimos, yo creo que el mayor problema que tiene ahora la construcción es de que tenemos herramientas como el BIM, el PMI y estos contratos estandarizados que conocemos y que vamos a hablar ahora justamente uno, básicamente de los contratos FIDI con la resolución de disputas. Yo creo que lo que ha sucedido en este tiempo es que la forma como se transmite la información es mucho más inmediata. Imagínense en el siglo XX, cuando han construido cualquier tipo de obra en el Perú, solamente para poner aquí en el Perú. Recuerdo que el tren eléctrico estuvo años de años paralizado. Todos teníamos de repente conocimiento muy burdo de todo lo que había pasado, pero nadie ha podido comprobar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la información se manejaba a nivel privado. Ahora, en este siglo, la información sí pasa por todos los niveles. Un pequeño descuido y la información sale por cualquier lado. Entonces, la sociedad está más interesada y los constructores también estamos más interesados en que los problemas internos tengan caminos razonables, caminos justos para resolverse. O sea, ya es muy difícil resolver problemas debajo de la mesa, como probablemente se hacía antes. Ahora, y cuando no se llegan a acuerdos, pues normalmente lo que sucedía es que las obras terminaban en procesos judiciales y terminan siendo pues obras paralizadas, presupuestos estancados durante años de años y para el objetivo para el cual habían sido diseñados terminan desfasándose. Si una obra, vamos a suponer un hospital diseñado para el año 2000, por alguna razón no se termina de construir hasta el año 2015 o 2020, pues el objetivo para el cual se ha diseñado, la forma como se ha diseñado, la tecnología que se ha aplicado, ya está totalmente desfasado. Tiene demasiadas consecuencias. Y todo eso ha hecho que otras organizaciones, como por ejemplo el FIDIC, la Federación de Ingenieros Consultores del Mundo, han generado diferentes tipos de resolución de disputas. Pero bueno, vamos para adelante. El contrato más usado en el mundo, el contrato que utilizan los organismos multilaterales de préstamo, llámese el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la cooperación japonesa en el Perú, y utilizan en todos los continentes. ¿Cuál es ese contrato? Es el contrato FIDIC. Las ventajas de este contrato estandarizado. ¿Por qué estandarizado? Porque las cláusulas principales de este contrato, que son 20 cláusulas, son exactamente las mismas en cualquier parte del mundo. O sea, en otras palabras, si sabemos y somos especialistas en contratos FIDIC y dominamos, aparte del idioma nativo que tengamos, algún otro idioma, digamos, adecuadamente, si no es perfectamente, pues con esto, con ese conocimiento podríamos nosotros participar en cualquier tipo de obra que tenga como base un contrato FIDIC. ¿Por qué? Porque está en todo el ámbito mundial. Miren, las asociaciones, he sacado esto de la página web para que vean, ¿no? En África tiene sus sedes principales, ¿no? Asociaciones miembros en África. Esto es de la página oficial de FIDIC. En Norteamérica, en Asia, en Latinoamérica, en Europa. Y también en cada país existen diferentes asociaciones, en cada país. Y acá he puesto la que corresponde al Perú, la Asociación Peruana de Consultoría. Ellos forman parte integrante son asociados de FIDIC, una sola empresa peruana. Ahora, como les indicaba, ¿qué es lo que pasa con el FIDIC? El FIDIC, como está tan difundido y es tan utilizado, entonces lo utilizan diferentes, ¿no? El Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción,
el Banco Interamericano, el BID, el Banco Africano, el Banco Islámico, asociaciones, la Organización Internacional de Normalización, la OIT, el Fondo Mundial de Organizaciones de Ingeniería, de Medio Ambiente, para que vean que es un contrato que se adecua para diferentes tipos de ejecución de obras o de proyectos. O sea, no solamente es específico para una obra, no es específicamente para obras de carretera, para obras de hospitales, para obras de escuelas, edificaciones, eh, es transversal. Y esto normalmente se trabaja los contratos FIDIC con el sistema PMI. Y esto es como una parte introductoria para que veamos y vayamos a lo que nos ha convocado a este curso, es el FIDIC tiene diferentes tipos de contratos, como los que seguramente habitualmente conocemos en el Perú, de suma alzada, precios unitarios, llave en mano, etcétera, etcétera, más o menos como equivalentes a eso. Pero esos equivalentes se diferencian por colores. ¿Por qué con colores? Bueno, es así, digamos, una casualidad, porque el primer contrato que emitió la FIDIC, la Asociación de Ingenieros Consultores, tenía la tapa roja. Entonces, y se identificó tanto ese contrato, ese primer contrato en 1954, que a partir de allí los empezaron a identificar con diferentes tipos de contrato, colores. En el NEC, por ejemplo, no se diferencian con colores, se diferencian con NEC 3, NEC 4 o NEC 2, o sea, con el nombre, ¿no? En este caso, lo hacen de esa forma y se ha establecido, ya la gente los conoce. ¿Cuáles son los que usamos más en el Perú? Usamos el rojo, el amarillo y el plata. Existen contratos en el Perú, por ejemplo, el rojo lo utilizan los organismos multilaterales. Vamos a poner el Ministerio del Ambiente, tiene contratos con JICA, el Ministerio de Vivienda tiene convenios con el BID, con saneamiento. Existen diferentes contratos que están utilizando los contratos, el color rojo. Pero estos organismos multilaterales han adecuado algunas cláusulas específicas para ellos. Pero en general, las 20 cláusulas son para todos. Entonces, en el Perú también está bastante difundido. Lo que pasa es que el éxito del contrato NEC con los Juegos Panamericanos ha puesto en la vitrina los contratos estandarizados. Es un similar, el NEC es un contrato estandarizado y el FIDIC es un contrato estandarizado. El NEC se ha vuelto famoso con los Juegos Panamericanos y después con dos instituciones que se han creado justamente para utilizar ese tipo de contrato con un convenio gobierno a gobierno con el Reino Unido, que ha sido la institución, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y las escuelas bicentenarias. Y bueno, la calidad de las obras que se han ejecutado, bueno, sería interesante si alguno tiene la oportunidad de conocerlas. En el FIDIC, que está mucho más difundido, tiene más de 30 años en el Perú, tiene infinidad de obras, pero el universo de profesionales involucrados no es que estaba cerrado, sino que cuando tú participabas en algún tipo de proyecto, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, tú entrabas a trabajar y te encontrabas con un contrato allí. ¿Y qué tenías que hacer? Pues aprenderlo, ¿no? Porque ese es tu instrumento de trabajo como constructor, como supervisor, ese es con que te guías. Entonces, había capacitaciones del mismo BID con los cuales aprendíamos, pero no había tanta difusión de estos cursos. Entonces, ahora el mercado está viendo la necesidad de concluir proyectos. El Perú tiene algo de 25.000 millones de obras paralizadas. Estos contratos estandarizados facilitan la culminación del proyecto. Tanto es así, para ponerlo en claro, una obra inicia con un tipo de contrato. Cuando hay discrepancias o hay alguna alteración o no se ponen de acuerdo, una reclamación, cualquiera de las partes, pues esto se resuelve.
no se puede detener con un proceso judicial. ¿Por qué? Porque el contrato establece cualquier problema que tenga que avanzar. O sea, tienes mecanismos de solución. Uno es el DAP, el otro es el arbitraje, pero ninguno de ellos detiene el proceso constructivo. Cualquier problema va a ser después de la culminación. La culminación, culminas la obra y bueno, en teoría puedes pasarte por los años que quieras, si es que es en arbitraje tiene tiempos, pero vamos a ponerlo coloquialmente. Después de culminada la obra, puedes pasarte la vida entera en juicio, pero no afectó la obra. Eso es lo importante. En cambio, en nuestro sistema sí afecta. Entonces, en vista de esto es que se está difundiendo la necesidad de este tipo de contratos. Y es la necesidad también de profesionales, porque, valgan verdades, en el mercado actualmente todavía no hay la suficiente cantidad de profesionales. Tanto es así que cuando hay una convocatoria y se pone conocimientos en BID, eran pocos los que tenían la certificación. ¿Qué pasaba? Cuando había una convocatoria, no podía ser masiva, o sea, tenías pocos postores, pocos postulantes y tenías que escoger allí. Y ustedes ya por intuición saben qué pasa cuando hay pocos postores, ¿no? Tienes que escoger entre ellos. Pero ahora ya con esto creo que el mercado se está aperturando. Entonces, cuando hay más profesionales con especialización de FIDIC o con contratos estandarizados, el mercado va evolucionando y también la gente se va especializando y va mejorando. Y la participación de la gente también va siendo mejor en obra. Les hablaba de que el contrato FIDIC tiene 20 cláusulas. Y en el Perú se utilizan el libro rojo, el amarillo y el plata. En estos contratos, la cláusula 20 se refiere a las reclamaciones. Entonces, acá les he puesto las condiciones de contrato de construcción en el libro rojo, la cláusula 20, reclamaciones del empleador. El amarillo, cláusula 20. El plata, cláusula 20. ¿A qué se refiere la cláusula 20? Es justamente habla de todo lo que es las reclamaciones, el procedimiento, cómo se debe seguir. La cláusula 20 tiene diferentes subcláusulas. Vamos a ver más adelante. Miren, esta es la cláusula 20. Y a cada cláusula, obviamente, en el contrato está desarrollado, ¿no? Entonces, en la cláusula 20, reclamaciones, y me olvidé comentarles algo. A través del tiempo, los contratos, les había comentado que el primer contrato rojo era de 1954, pero a través del tiempo se han ido mejorando. Pero ¿cómo se mejoran esto? Porque no es una decisión de un grupo cerrado o una asociación simplemente, sino cuando se va a mejorar el contrato, es la conjunción, es una asociación civil, es la conjunción de diferentes tipos de profesionales de diferentes partes del mundo que van mapeando cómo se está comportando el mundo de la construcción en todo el mundo. Y con esos insumos se van haciendo los arreglos adecuados. No hay una alteración total. Entonces, digamos, en este caso, el contrato de 1999, si ustedes ven al lado el contrato de 2017, son dos versiones del contrato rojo. Terminan teniendo prácticamente los mismos componentes, solo que en el 2017 lo han dividido. Ya la cláusula es distinta. Acá es la cláusula 21, reclamaciones del empleador de la cláusula 20, y reclamaciones, disputa y arbitraje, la cláusula 20 en el 2099. Entonces, ya es una nueva versión, no altera totalmente el proyecto, o sea, que tú conozcas el del 99, pues ya vas a adecuarte fácilmente al del 2017. Pero hay otra pregunta que siempre surge. Entonces, ¿qué pasa con el contrato del 1099? ¿Ya no sirve? No, 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 no. El contrato de 1999 sigue teniendo valor y sigue siendo utilizado en todo el mundo. Es más, las instituciones multilaterales, al menos en el Perú, utilizan la de 1999. ¿Por qué razón? Es que estos contratos uno tiene que obtener licencia para poder utilizarlos. Entonces, no es que tú recojas en internet y las utilices, ¿no? Hay que tener licencia para eso. Entonces, ahora, si digamos, el BID
tiene su licencia para utilizar este contrato y ha hecho una modificación acorde a los objetivos del BID, entonces ya tiene el instrumento de trabajo, ¿no? Estos son porque son las instituciones multilaterales, el Banco Mundial. Ellos sí han hecho algunas, no han añadido alguna cláusula específica. Por ejemplo, han añadido el tema de los derechos laborales, lo otro es el medio ambiente. Específicamente han añadido esos temas. Otra cosa que ha sucedido, y esto por experiencia se los manifiesto en los contratos FIDIC inicialmente, es que a veces el contrato lo que hace es, y lo que ha hecho es repartir los riesgos equilibradamente entre el contratante y el contratista. Y a veces, por desconocimiento, hay algún genio que viene e incluye y adiciona una cláusula porque dice, no, creo que sería mejor que pongamos un candado adicional acá para que esto funcione de mejor manera. Imagínense, todo un staff mundial de profesionales que han diseñado un contrato tratando de equilibrar adecuadamente, de tal manera que nadie, ni el contratante, ni el contratista tenga mayor peso, es como una balancita, ¿no? Mayor peso, de tal manera que ambos equilibradamente puedan entrar. Porque cuando es asimétrico, está en desventaja. Y los contratos en el Perú han sucedido, ganan porque quieren ganar, pero están en desventaja, tienen todos los riesgos y al final terminan paralizándose las obras. Entonces, ¿qué hacen estos contratos? Es equilibrar los riesgos entre ambas partes. Ambos tienen herramientas para defenderse, ambos, no uno más ni uno menos, ambos. Entonces, cuando se hace una alteración, o se hacía una alteración, creo que ya no las hacen, pero antes le añadían, por ejemplo, en caso de ampliación de plazo, se debe usar la ley de contrataciones del Estado peruano y se tenía que cumplir todo el procedimiento. Y a partir de esa inclusión, se había desequilibrado el contrato y terminó en algunos proyectos con problemas. Entonces, a consecuencia de eso es de que, y si ustedes participan alguna vez en la redacción de estos contratos, tienen que tener mucho cuidado. Cuando es necesario, tiene que ser técnicamente sustentado y siempre pensando en que el equilibrio de los riesgos debe ser para ambas partes igual. Entonces, como están viendo, ahí tenemos las cláusulas del contrato. Y así es como está redactado, digamos. Si ustedes ven, hay una redacción que te especifica en un lenguaje claro y contundente cuál es el procedimiento. No, no es un texto legal digamos, que se esté vinculando con otras cláusulas o que trae otro tema como ocurre con la ley de contrataciones, ¿no? Se remite a otras cláusulas del contrato, de la norma o de la ley. Acá no trata de ser contundente de tal manera que pueda ser utilizado. O sea, es un contrato que puede ser entendible fácilmente por todos los que están utilizando el contrato. Lo que evita el contrato es la complejidad. Lo que se necesita es un instrumento fácil. ¿Para qué? Para que todos puedan trabajar adecuadamente. Aunque en el Perú tenemos digamos, la idiosincrasia de que todo queremos interpretar, ¿no? Es lo que ustedes ven a nivel de noticias de que todos quieren interpretar las normas, los artículos, lo que sea. Ocurre lo mismo aquí en los contratos. En el interín del trabajo, cuando uno está involucrado en estos contratos, siempre el contratista tiene su staff de abogados y obviamente las instituciones tienen también su área de asesoría legal. Y al final, cuando hay una discrepancia, termina uno diciendo, no, según mi interpretación de este contrato, de esta cláusula, es de tal manera. Entonces, la asesoría legal dice, no, esta debe ser de esta manera. Bueno, ya no vamos a discutir. ¿Qué implica esa interpretación tuya o la interpretación mía? ¿Va a implicar un impacto en el costo y en el plazo? Sí va a implicar. Entonces, vamos a ver, ¿nos ponemos de acuerdo o no? No nos ponemos de acuerdo. Pasemos a que lo resuelva un tercero. Ahora, les hablaba, ¿qué es un reclamo en los contratos FIDIC? Un reclamo se refiere a una solicitud o afirmación de una parte hacia la otra para obtener derechos o compensación bajo alguna cláusula del contrato o en relación con la ejecución de obras. ¿Por qué reclamo? Porque, a ver, yo tengo un expediente técnico, dependiendo del tipo de contrato, el contrato libro rojo, tú le entregas el expediente
al contratista y él, o sea, tú asumes el riesgo de tu expediente, se lo das al contratista y él tiene que ejecutar ese contrato o ese expediente. En el amarillo, el contratista es el que ejecuta y hace el diseño, hace el expediente. En el plata también. Entonces, allí es el contratista el que está asumiendo el riesgo. Pero siempre, a pesar de ser el riesgo del contratante o del contratista, siempre va a haber alguna razón por la cual, o sea, digamos, en el rojo, digamos, tú le has entregado un expediente y él encuentra que en campo hay una diferencia de lo que tú decía tu expediente con lo que él está encontrando en campo, para ponerlo en sencillo. Entonces él va a decir, oye, pero si tú dices en tu expediente, y yo hago como tú me dices, pero acá estoy encontrando otras condiciones. Ojo, si lo hago como dice tu expediente, esto puede tener fallas. Te lo comunico. Entonces tú dices, no, sí, hay que arreglarlo. Perfecto, hay que arreglarlo, pero eso tiene un costo. No te lo voy a arreglar gratis, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras tú estés haciendo tu arreglo, vaya al diseñador y haga todo su análisis para hacer las modificaciones, él ya movilizó toda su logística para ejecutar obra. Y esa paralización de espera tiene un efecto, por ponerlo en sencillo. O en otra cosa, el TV puede plantear una solución. Alguien tiene que evaluar, pero él también va a utilizar recursos humanos o profesionales ¿para qué? Para que hagan ese diseño de solución. Ahora, en otro tema, si digamos, para ponerlo también en términos sencillos, el contratista ha sido el que ha hecho el diseño y lo ha hecho desde su punto de vista perfecto. ¿Por qué? Porque en el contrato indica que tiene que hacerse de acuerdo a las normas, de acuerdo a los reglamentos, a la norma de edificaciones, a todo. Está vinculado a todo. No puede salirse de eso. Él no hace libremente lo que quiere. Tiene que estar de acuerdo a las normas, leyes, reglamentos, todo. Pero ocurre que, digamos, ya ha ocurrido en la vida real, de que como las obras a veces se extienden en tiempo, y el diseño no es que lo hacen en un mes, 2 meses, 3 meses, a veces dura hasta cerca de un año, digamos, el expediente técnico. Ha ocurrido que, por ejemplo, en algún caso el Ministerio de Salud ha actualizado la normativa. Entonces, todavía no estaba iniciando la ejecución, ellos están haciendo el diseño. Y obviamente la norma dice que se tiene que aplicar. Como no has empezado ejecución, no estás ejecutando, estás haciendo el expediente, pues había que incluir la nueva norma y había que modificar algunas partes del diseño. Y como eso era la responsabilidad del contratista, él dice, espera, yo tengo que hacer una adecuación a la nueva norma. Eso tiene un costo. Yo no soy responsable. Es la ley. Entonces, allí empiezan de repente unos reclamos sencillos pueden ser, ¿no? Y hay reclamos mucho más complejos de ejecución de obra, de materiales que se traen, dimensionamientos que se han especificado, o se sacan pruebas y no están de acuerdo a lo que se ha establecido en las especificaciones. O sea, es un mundo de las cuestiones que pueden haber. Ahora, hay un tema que es muy importante. ¿Una reclamación en virtud del contrato o una reclamación por incumplimiento del contrato? ¿Qué es una reclamación en virtud del contrato? Es que el contrato, dentro del contrato, están establecidos los procedimientos claramente ante cualquier reclamación. Dice, ante un plazo, si afecta a la ruta crítica, debe hacerse este procedimiento. Y todo está establecido en el contrato. Entonces, ¿qué hace el contratista? Te reclama y dice, cumplimiento del contrato. O sigo este procedimiento. O el contratante le dice, cumple lo que dice el contrato. Entonces, es una reclamación dentro del contrato. Pero una reclamación por incumplimiento del contrato es una cosa distinta. O sea, sucede algo que es ajeno a lo que está dentro del contrato, por poner un ejemplo. El contrato normalmente dice que el contratista debe presentar sus valorizaciones el último día del mes. Entonces, cuando entrega el último día del mes, tú tienes 15 días para desembolsar el dinero. Pasados los 15 días, automáticamente se generan intereses. No es como en la ley de contrataciones donde él tiene que hacer todo un procedimiento para reclamar sus intereses. No. Él lo que va a hacer es en la siguiente valorización, va a incluir, va a liquidar esos intereses y lo va a incluir en su valorización. Es automático. ¿Por qué? Porque efectivamente tú le has entregado el dinero después de lo que debías haberle entregado, lo que decía tu contrato. Y eso está dentro del contrato. Y el contrato también dice, por ejemplo, si
tú le pagas, te puedes atrasar máximo 3 valorizaciones. Si la tercera valorización no le pagas, digamos, en determinado tiempo, el contratista tiene el derecho de resolverte el contrato y sale del contrato ya, te resuelve el contrato, pero allí queda en manos del contratista. ¿Qué hago? ¿Resuelvo el contrato? ¿Me conviene resolver o no lo resuelvo? Ahora, si no lo resuelvo, significa que no significa que voy a hacer lo que quiero. Como no me pagas, entonces no tengo plata, pues no, y no voy a hacer nada, y no te resuelvo el contrato. No, él va a tener que tomar la decisión y dice, ya, está bien, no te voy a resolver el contrato, voy a continuar, pero obviamente, como voy a continuar, esta reclamación tiene que llegar a su fin. Algún resultado tendrá esta reclamación. Daños y perjuicios, intereses, ganancias, no, digamos, no sé cómo se llama legalmente, cuando cuando tiene la expectativa de una ganancia frente a un dinero que tiene. Recuerda que en cada valorización hay un concepto que se llama utilidad, y ese es el dinero que el contratista tiene. Hay un rubro. Entonces, ese rubro significa que él puede reinvertirlo, pero cuando no le pagaste, él no ha podido reinvertir, entonces hay una ganancia que él no tuvo. Entonces, hay una serie de complejidades que, bueno, al final va a tener que resolverse en otros ámbitos, ¿no? Entonces, pero decide no resolver el contrato, se mantiene en la obra, significa que todas las cláusulas del contrato continúan vigentes para ambas partes y se continúa trabajando. Entonces, básicamente, la esencia de un contrato estandarizado es esa, y la participación de estos mecanismos de resolución de disputas. Y bueno, como les indicaba, ¿qué pasa cuando hay un incumplimiento del contrato? Demandas por daños y perjuicios y la rescisión del contrato, ¿no? Esa es la consecuencia. Ay, perdón. Y ahora, ¿qué pasa con las reclamaciones? Eh, Acá entramos a la parte humana. Uno no se puede despersonalizar total y absolutamente y decir, bueno, este es un contrato, acá me pagan y yo hago mi trabajo y punto. No, cuando tú convives con la obra, personalizas muchas cosas, ¿no? Lo que sucede es que cuando hay una reclamación, tú, ambas partes creen tener la razón. Una de las partes dice, oye, qué exagerado, quiere aprovecharse con esta reclamación. El otro dice, bueno, oye, mira, no quieren darnos, ¿no? O sea, ¿qué cosa quieren? Que perdamos dinero. O sea, ambas partes están pensando desde su propia posición. Y allí a veces las reclamaciones terminan alterando, digamos, las relaciones humanas que se necesita en un proyecto. Un proyecto tiene que ser gerenciado manejando también este nivel personal, las personas, porque recuerde que todo lo que tiene que ver con una obra, todo está vinculado a personas, a profesionales, a especialistas, desde el contador, el guachimán que abre la puerta, la señora que limpia, la otra señora que cocina, el ingeniero que es especialista en estructuras, el abogado que es especialista, todos son personas, todos, cada uno tiene sus propias características emocionales. Entonces, cuando hay una reclamación, como que se convierte en una polarización entre ambas partes. ¿Qué hace eso? Las reclamaciones. Cuando una reclamación es mínima, pues pasa desapercibido, ¿no? Es una solución de repente inmediata, pero vamos a suponer que hay una reclamación que va a significar, tienes un contrato de 100 millones, y hay una reclamación que va a significar 30 millones, el contratista te lo sustenta. No es que uno va a decir muy fácilmente, a ver, voy a leer tu reclamación, sí, no estoy de acuerdo y te rechazo. No, tienes que sentarte, analizar, estudiar sus causales, cómo las está utilizando, cómo las está argumentando, cómo las está sustentando. Y desde tu punto de vista totalmente imparcial, tratar de ver cuánto de eso es posible o no es posible técnica y jurídicamente aceptarlo. Porque el contratista puede, obviamente, como dice en la parte 2, utilizar lagunas jurídicas, porque sí existen a veces, pero normalmente el contratista, si te pide una reclamación es porque en cierta medida existe la razón para reclamar, pero a veces está escondida el origen de esa reclamación. Él te dice, no, mira, aquí ha utilizado más material, y efectivamente ha utilizado más material, entonces hay que ir al origen.
¿Por qué has utilizado más material? ¿Porque hiciste mal algo, hiciste un mal cálculo, tu expediente estaba mal hecho? ¿Por qué razón? Entonces, uno tiene que ir al origen. Obviamente él no te da el origen de su reclamación, no te da el origen de su problema. Él te argumenta y te sustenta su reclamación desde su propia perspectiva. No te va a dar armas para que lo ataques. Entonces, ¿cuál es la tarea del otro lado? Hay que verificar y tienes que ir hasta el origen, de dónde proviene todo esto, ¿no? Y obviamente la mejor manera es aceptar lo que se debe aceptar técnicamente, de tal manera que como profesionales o equipo de este lado no nos veamos perjudicados con la Contraloría, que siempre está ojo con todo y pensando que cualquier cosa que haces es porque te está robando. Tiene uno que tener mucho cuidado, pero no significa que uno se va a paralizar por eso, ¿no? Por temor a la Contraloría me paralizo y no apruebo, no firmo nada, absolutamente, entonces ya no sirves. Ya dejas de tener valor en un proyecto. El asunto es hacer las cosas correctamente, pensando que esto es técnicamente lo sustentado. Entonces, la forma como se debe tratar, siempre pensando que hay una interacción de personas que emocionalmente se identifican, el contratista y su personal se identifican con su empresa. Es parte de la filosofía de cualquier empresa. Y al otro lado también sucede eso. Y otra cosa que también es parte de el origen de estas reclamaciones es la preparación apresurada de contratos. Un contrato de este tipo, de repente para que lo entendamos, no es una clase de contratos FIDIC, pero más o menos para que lo entendamos. El contrato FIDIC tiene 20 cláusulas principales, que son prácticamente las mismas en todo el mundo. Ustedes saben esas 20 cláusulas, ya tienen conocimiento del contrato FIDIC. Ya y van a ir interactuando y viendo cómo funcionan esas cláusulas en la vida real. Pero obviamente, si tú sabes esas 20 cláusulas, ¿cómo es que puede funcionar con diferentes tipos de obras? Es que hay unas cláusulas secundarias que son la ropa, la personalización del contrato para la obra. Ahí está todo lo personalizado para el tipo de obra que se requiere. Acá te habla si hay un atraso, cómo se debe proceder. Pero acá te dice las especificaciones técnicas de la obra, cómo debe tratarse los SOMAS, los instrumentos de gestión, cómo se va a contratar, cómo se debe hacer los elementos de calidad, cómo se deben hacer las licitaciones o los procuras, etc. Todos sus instrumentos de gestión están en las cláusulas secundarias. Ambas partes son el contrato. Lo que es mundialmente es las cláusulas principales. Las cláusulas secundarias son la personalización para el tipo de obra que se tiene. Entonces, por eso es que se habla la preparación apresurada. Si es que se hace un contrato sin tener mucho cuidado, como les decía, con el equilibrio de la repartición de riesgos y todo lo que concierne la personalización de ese contrato, al final sacas el contrato. ¿Por qué? Porque estás apurado, porque no se pudo, porque había una presión política, qué sé yo, por cualquiera sea el motivo. Sale apresuradamente el contrato, entonces ahí es donde empiezan a haber esas lagunas jurídicas y el contratista está atento a esas cosas, ¿no? Entonces, después, ¿qué va a pasar con los profesionales que han elaborado el contrato? No crean que han participado, no van a decir, uy, nos equivocamos. No. Cuando llega el problema en sí, lo que hacen normalmente es defender su posición. Y al final es una de las razones por la que empiezan a haber problemas. Entonces, para entrar al tema más que nos ha convocado, para abordar los problemas de las reclamaciones y eliminar el aparente estigma que las acompaña, es necesario que ambas partes comprendan mejor las bases y los principios del contrato y, por lo tanto, los derechos y obligaciones de las partes contratantes, ambos. Primero, la naturaleza legal del contrato. Hay que comprender las bases y principios de los contratos. Comprensión del aspecto comercial de la industria. Hay que entender que tú tienes frente a ti una empresa cuyo objetivo de creación ha sido generar una utilidad. O sea, la empresa está allí, no es una ONG. Lo que hace es ganar un contrato porque tiene la expectativa de una utilidad y toda su maquinaria funciona ¿para qué? Para tener esa utilidad.
no van a perder ellos, ¿no? Obligaciones contractuales y expectativas reales que se tienen. O sea, hay unas obligaciones contractuales, pero otras son las expectativas. Y las expectativas tienen que ser reales, reales con lo que se puede. No puedes tú tener expectativas fuera de lo que normalmente existen. Ahora, los tipos de disputas en los contratos FIDIC son las disputas técnicas, que tienen que ver específicamente con la calidad de los trabajos, el expediente técnico, las especificaciones técnicas, las disputas financieras, que tienen que ver con los costos adicionales, ajustes de precios, compensaciones por demoras o cambios en el alcance. O sea, alcance se refiere a que tenías una meta y terminas cambiando esa meta, ¿no? Había que tener, digamos, 3 pisos, pero necesitas que tenga un piso más, estás cambiando el alcance. Y disputas contractuales surgen de la interpretación divergente de los términos contractuales. Es por eso que les decía, a veces hay al menos culturalmente tenemos esa manía de la debida interpretación. Cada uno tiene su propia interpretación de las cláusulas. Y la cláusula 20 habla específicamente de que reclamaciones, disputas y arbitraje. Y habla de lo que es el DAP, la Dispute Adjudication Board. Es un mecanismo de resolución de disputas que tiene un acompañamiento permanente. ¿Qué es lo que hace el DAP? Cuando se genera la obra, se firma un contrato, también simultáneamente ya se convoca a la integración de este equipo del DAP. Dependiendo de la complejidad del proyecto, lo integra una persona. ¿Cómo es que se convoca a estas personas? El contratante, él, digamos, recomienda, aconseja o propone uno. La entidad del contratante también propone uno. Y entre ambos se designa otro tercero. Ese tercero es el presidente del DAP. Ahora, el DAP es totalmente, obviamente para resolver las disputas es totalmente imparcial, absolutamente imparcial. No es que porque lo elegiste pues va a estar totalmente a favor de uno, sino la filosofía del DAF es de que somos integrantes, pero obviamente trata de ser totalmente imparcial en todas sus acciones. O sea, no solamente lo habla, sino actúa imparcialmente. Por poner un ejemplo, y a mí personalmente me ocurrió. Teníamos una reunión con el DAP, el contratista, nosotros y el DAP, y por una emergencia yo tuve que, a media reunión, pedir permiso, y estaba yo con mi equipo, o sea, cada uno está con su equipo de profesionales, especialistas, abogados, todos. Yo le indiqué que pues, había una emergencia en Lima, tenía que ir urgentemente a Lima. El DAF dijo, bueno, está bien, pero la reunión no puede continuar. No puede continuar, ¿por qué? Porque tiene que estar, ¿quiénes son? En este tipo de contrato, yo era el gerente. Si no estaba el gerente, el que toma las decisiones, no puede darse. Entonces, tratan siempre de que cualquier cosa se comunique a la otra parte. Tú no puedes comunicarte solamente con ellos. Tiene que ser con copia a ellos. Si ellos reciben una comunicación solamente a ellos, te lo dicen. Por favor, con copia a la otra parte. O sea, esa es esa imparcialidad que hace que todas las partes tengamos confianza. Cuando el DAF, que es el de acompañamiento permanente, ve o hay algún problema que puede hacer, ¿qué es lo que hace? Te hace un acompañamiento y trata de, primero, acompañarte para que ambos lleguemos a acuerdos de solución. Cuando no hay acuerdo de solución, es que una de las partes va a enviar su reclamación documentada al DAF para que sea el DAF el que tome la decisión. Y allí hay un ejemplo que me puso un presidente de un DAF, me dijo, mire, nosotros como DAF preferimos que ustedes traten de resolver los problemas, por eso los invocamos a que lo resuelvan colaborativamente ustedes. Porque acá sucede como cuando uno es un papá en una casa. Un hijo quiere ir al cine, el otro hijo quiere ir al estadio. Entonces, no se ponen de acuerdo en ir. Entonces viene el papá y ¿qué dice? Bueno, ya, ni tú no salimos de casa, nos cerramos acá a ver televisión. Ni al hijo, ni al uno, ni al otro hijo le va a gustar. Pero ya la decisión está dada del papá, pues no, se tiene que hacer lo que dicen, se quedan en casa todos. Eso es lo que tratan de evitar ellos. Pero cuando tenemos que hacerlo, me dicen, lo tenemos que hacer, vamos a tomar la decisión y no necesariamente le va a gustar a uno o al otro.
Entonces, con eso les quiero decir que no es necesariamente que va a dar todo. Tampoco significa que él va a tratar de darle un poquito más al otro, menos. Ellos van a hacer lo que consideran que es lo más correcto. Y a veces puede ser que lo correcto es darle todo lo que reclame al contratista, ¿no? Porque es lo correcto. Cuando no se puede resolver, ahora recordemos que bueno, las decisiones del DAP son temporales. ¿Por qué son temporales? Porque todavía en el contrato está establecido otro sistema que es el arbitraje. Esta decisión que tiene el DAF es temporal. ¿Por qué razón? Porque cuando se emite la decisión del DAF, ambas partes recibimos la decisión y podemos decir, bueno, ya estoy de acuerdo con esa decisión y ya, estoy de acuerdo. ¿Tú también estás de acuerdo, contratista, contratante? Sí, estamos de acuerdo. Perfecto. Entonces, allí se convierte en definitivo. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo. ¿Por qué temporal? Porque ese momento yo puedo decir, no estoy de acuerdo, por consiguiente, sí, como no estoy de acuerdo, voy a yo ir al siguiente nivel, al arbitraje. Y entonces es temporal. ¿Por qué temporal? Porque la decisión del DAF, a pesar de que tú hayas dicho que lo vas a llevar al arbitraje, se ejecuta tal cual. Si te dice que tienes que darle al contratista 40 millones, y no solamente eso, ha ocurrido que, claro, 40, 50 millones de adelanto, te lo tienes que dar. Y si el arbitraje posteriormente dice que no tenía la razón el DAF y que estaba mal eso, simplemente te va a tener que devolver el dinero. O sea, pero ese dinero se lo otorgas y él tiene que terminar la obra. Por eso les decía, ¿no? No se detiene el proceso. Y ahora el arbitraje ya es la parte donde se resuelve, digamos, de manera definitiva el proceso, la disputa, la reclamación. ¿Y cuál es como les indicaba, el procedimiento del DAF? Se establece el DAF de uno o tres expertos. ¿Cuáles son las funciones principales? Tiene una decisión provisional, temporal, previene las disputas, por eso trata de que siempre, como les indicaba, lleguemos a acuerdos. Por poner un ejemplo, tenemos el contratista manda una reclamación de 10 puntos, 10 cosas reclama. Y esos 10 cosas van a significar, vamos a suponer, 10 millones. Entonces, ¿qué hace el DAF? Nos convoca y dice, a ver, ya, yo puedo resolver las 10 cosas, pero lo que yo decida puede no a ustedes tenerlos contentos. Entonces, ¿qué hacemos? Con su participación, con su consejo y con su experiencia, entramos en talleres de conversación, conjuntamente con un mediador, el DAF, y tratamos vamos a ver la primera reclamación, a ver, desmenucémonos. Entonces, cada uno pone su posición y el DAF no es que él pone a favor ni en contra, sino trata de que lleguemos a acuerdos. Y lo que pasa es que a veces de esos 10 reclamaciones que él tiene, en esos talleres colaborativos, terminamos poniéndonos de acuerdo en toma y daca, digamos, en 5. Y en 5, definitivamente no hay forma de ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia posición. Y él dice ya no son 10 los que tengo que emitir mi opinión, solamente son 5. Es la forma, la prevención de, digamos, de estas cosas, cómo actúa el DAF. Y el proceso de decisión, su instrumento final del DAF es la decisión que emiten. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? La conformación del DAF, la presentación de la disputa, la audiencia de la disputa, cuando presentan, el contratista o el contratante presenta una disputa, el DAF, y después hay una audiencia donde cada uno sustenta. Y después, frente a eso, y toda la información que él tiene, porque el DAF tiene acceso a la información de lo que está pasando en la obra, se le está alimentando permanentemente, ellos visitan la obra, es ese acompañamiento permanente. Con toda esa información, ellos toman y toman una decisión. Y acá le he puesto, obviamente, el DAF tiene plazos de presentación. El FIDI, por ejemplo, establece plazos. Y ahora el arbitraje. El arbitraje es cuando una de las partes no está de acuerdo, ¿no? Entonces, al final, se va al DAF. Ahora, los costos, bueno, vamos a hablar posteriormente de los costos, pero sí, ambos tienen bastante, digamos, no son gratuitas. Ambas partes, en el DAF, por ejemplo, ambas partes pagamos los honorarios del DAF, que no son baratos. Les comento que al menos en la primera generación,
A mí me parecían exorbitantes sus sueldos, ¿no? Eran en dólares. ¿Y venían de qué? Venían de otros países, venían de España, vienen de España, de Chile, de Colombia, miembros del DAP. Porque también, como se aperturó este mercado de necesidad de miembros del DAP, no habían tantos. Entonces venían de otros países. Ahora ya tenemos centros de conciliación del Perú especializados en estas cosas, ya está viendo mayor, ¿no? Entonces los niveles de precios han bajado, pero no han bajado como se imagina, o sea, no, siguen siendo altos, pero antes eran, pues, a mi entender, muy altos. Cuando ellos vienen les pagamos sus viáticos en dólares. Bueno, entonces, cuando es arbitraje, hay que activar el arbitraje, que también es un procedimiento, ¿no? Cuando una de las partes no está de acuerdo. Hay un procedimiento, que el procedimiento de arbitraje está en las normas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional o de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Ahora, la importancia del cumplimiento. Es crucial que ambas partes cumplan con los tiempos y formas de proceso de arbitraje para garantizar una resolución efectiva y conforme a derecho. Por experiencia, por ejemplo, les comento. Cuando uno presenta, es como un juicio, cuando tú presentas tus argumentos, todo, ese es el instrumento con que los árbitros van a hacer su análisis. Y cuando vas a hacer tu exposición, tú no puedes presentar elementos adicionales, porque ya terminó la fecha o el momento de presentar todas tus pruebas, digamos. Entonces, por eso que el arbitraje tiene un reglamento y tiene un procedimiento. Todo está bien estructurado. Son documentos creo que de público conocimiento. Y la utilización de la mediación y medios alternativos, lo que les comenté, la mediación, otros métodos alternativos que también se trata de utilizar, ¿no? ¿Para qué? Para evitar esos gastos onerosos que son el DAF. O sea, no todo lo tienes que enviar al DAF. Hay que tratar de resolverlas de otras maneras, porque cuando tú recurres al DAF, va a tener un costo. Ahora, ¿cómo se evalúan las reclamaciones en los proyectos FIDI? La recepción de la reclamación, la revisión preliminar, el análisis detallado. ¿Con qué herramientas? Reuniones de aclaración. Nos convocan para que cada uno exponga su posición. Y la otra es, hay asesoramiento legal y técnico. Los del DAP son profesionales, tienen conocimiento del proyecto, pero no necesariamente son especialistas en todos los temas que tiene de todas las especialidades que tiene un proyecto. Entonces, se recurre a asesoramiento legal, también asesoramiento técnico. Resolución preliminar. Si se resuelve favorablemente, se procede a ajustar el contrato y realizar compensaciones según lo acordado, es lo que ha decidido. Y si no se resuelve las reclamaciones, puede avanzar el procedimiento de resolución de disputas más formales. O sea, si se resuelve, hay que ejecutarlas. Y si uno no está de acuerdo, pues hay que seguir a la siguiente etapa, ¿no? La importancia de la documentación. ¿Cómo se puede evitar tanto problema? No es que lo evita totalmente, pero cuando tú tienes la información totalmente estructurada, ordenada, almacenada, es más fácil que cuando hay algún problema, tú tengas los insumos para sustentar, sea el contratista o sea el contratante, para sustentar su posición. Y esos son los sistemas de Oracle. Por ejemplo, el Reino Unido utiliza un sistema que se llama Aconex. Y el convenio G2G con Francia utiliza el sistema Oracle también, que es SGTI. Y allí adentro es el medio de comunicación, como un sistema de trámite documentario, el sistema de comunicación formal entre las partes. Cualquier otro documento que no esté ingresado por ese medio no es formal. O sea, si me mandan un email, ingeniero, le estamos mandando esto, cuando yo lo recibo colaborativamente, pero no es formal. Tiene que ingresar por el sistema, porque allí se almacena y no se puede modificar. Allí queda. Si hay que modificar, me cometí un error y hay que modificar algo, se puede modificar, no borrando el documento. Si no tienes que hacer un documento, ese documento fue erróneo, acá está el correcto. Entonces, ambos quedan. Entonces, los registros son una forma de evitar las disputas. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a tu registro y de repente está sustentada tal cosa y la reclamación no tiene sustento, porque acá está todo el procedimiento de lo que ha sucedido, lo histórico de lo que ha sucedido.
Las decisiones del DAF son un elemento crítico en la resolución de disputas bajo los contratos. Una vez que el DAF emite una decisión, esta debe implementarse de manera efectiva y oportuna por las partes involucradas. El contrato FIDIC establece que las decisiones del DAF son vinculantes hasta que se resuelva la disputa de manera final en el arbitraje. Entonces, pero para la implementación de esa solución se requiere la participación de diferentes áreas, o sea, presupuestal, legal, o sea, pero ¿qué? Pues se implementa, ¿no? O sea, no es que hoy día decide y mañana se implementó, es un procedimiento, pero es indetenible, se tiene que hacer ese procedimiento. Y ahora, para impugnar las decisiones del DAF, o sea, cuando no estoy de acuerdo, se notifica formalmente. Se hace referencia al arbitraje y se prepara. Tengo que preparar yo mi posición. Eh, ahora, del DAF al arbitraje, el desacuerdo, ¿por qué pasa el arbitraje? Por el desacuerdo con la decisión del DAF. Hay que notificar la disconformidad, hay que referenciar al arbitraje y los preparativos. Y otra es los costos, lo que les hablaba. Los costos tienen costos directos, indirectos y gestión de costos. Los costos directos son los honorarios, sus compensaciones, gastos relacionados con los miembros del DAF, viajes, visitas, los honorarios legales de las consultorías cuando se requiere la participación de otros profesionales para que puedan asesorar. Los costos indirectos, retrasos en el proyecto, potenciales retrasos indirectamente. A veces ya ha ocurrido que el contratista a veces pide una acción, digamos, del DAF. Por favor, necesitamos, en vista que tenemos esta reclamación, que no nos apliquen penalidades. Ya, como no le aplicas penalidades, ¿qué sucede con el contratista? No tiene la presión de las penalidades. Como está reclamando, digamos, un presupuesto adicional, ¿qué hace el contratista? Baja el nivel de sus actividades, porque tiene el argumento que tiene falta de financiamiento. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué? Porque está reclamando algún monto. Y segundo, como ya no le está protegiendo de las penalidades hasta que se resuelva esa disputa, lo que diga el DAF, entonces él baja el nivel de sus actividades y está protegido. Entonces, allá afecta también el proyecto, ¿no? Y bueno, obviamente los costos del arbitraje que tiene. Ahora, la gestión de costos. Lo que sucede es que cuando tú haces tu presupuesto, tú no sabes cuáles van a ser, en qué va a desembocar tus propias disputas o tus reclamaciones, o si va a haber reclamaciones. Entonces, hay que tener un presupuesto. O sea, ¿cómo puedes analizar ese presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina? Como un presupuesto de contingencia. Es un monto de contingencia, un monto así, que lo colocas allí, ¿para qué? Para la eventualidad de lo que ocurra más adelante, ¿no? Porque sacar presupuesto del Estado no es tan fácil, al menos cuando se trata de grandes presupuestos. Y lo que les indicaba, para evitar la prevención de disputas es claridad en la documentación, comunicación continua, formación y capacitación. Todo participante en estos contratos tiene que tener conocimiento del contrato, tiene que estar permanentemente capacitado. Está bien, como les comentaba al inicio, no habían profesionales que conocían. Entonces, ¿qué hemos optado? Contratarlos sin ese requisito. Necesitamos su especialización en, ¿qué? En lo técnico. Una vez ingresado, permanentemente los hemos capacitado. Cuando empezaron los contratos NEC en el Perú, por ejemplo, en la RCC, no había gente que conocía NEC. Entonces, todos hemos ingresado y quienes nos capacitaban permanentemente y de manera diaria eran los británicos. Entonces, ¿cómo vas a convocar a alguien y pedir un requisito que todavía no existe en el mercado? Ahora ya, ¿no? Por eso es gestión proactiva de los cambios y resolución temprana de los problemas. Eso ya lo hemos hablado. ¿Quiénes intervienen en la resolución de disputas? Mira, los roles. El ingeniero o el administrador del contrato es digamos, el representante del contratista. El DAF, los miembros del DAF, las partes del contrato. Mire, una cosa, el ingeniero es alguien que se le otorga autoridad. Estamos hablando, es un empleado del contrato, pero él es una parte, digamos, independiente dentro del contrato. ¿Por qué? Porque hay veces que el ingeniero va a tener que tomar decisiones. Se le va a hacer una reclamación, es el primer filtro, y él va a tomar decisiones en los contratos FIDIC. Ya más adelante, si les interesa los contratos FIDIC, vamos a desarrollar esas cosas. Ahora, las partes del contrato, el contratista y el empleador, asesores legales y consultores, arbitrajes o mediadores, los que participan. Consecuencias de las disputas
retrasos en la entrega, incrementos en el costo, deterioro de las relaciones, impacto en la calidad, reputación. La reputación, importante. Imagínese un gerente de un proyecto que está en permanente conflicto con un contratista. Tampoco sirve. No puedes estar tú en constante conflicto. Siempre recuerden, y otra cosa que les quiero comentar, el PMI tiene un PINBOK, que es una especie de manual. El PINBOK 6 de la sexta edición tiene áreas del conocimiento y procesos. Es como un manual donde dice detalladamente qué es lo que se tiene que hacer. El PMBOK 7, la última versión, hace mayor énfasis en valores y en las habilidades blandas de la forma como se dirige un proyecto. O sea, el mundo se está dando cuenta que mucho, como son personas las que participan en el proyecto, las habilidades blandas son también muy importantes, porque la motivación, la identificación, la promoción, la visión de futuro se transmiten por las habilidades blandas. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahora en el mundo. Estrategias exitosas para la resolución de disputas, ¿no? Prevención proactiva, documentación rigurosa, uso del DAF. El DAF es el segundo filtro en el FIDIC. El primer filtro para reclamaciones pequeñas es el ingeniero. El segundo es el DAF y el tercero es el arbitraje. Capacitación y conocimiento, vuelvo a recalcar, negociación y mediación. Esas reuniones, talleres colaborativos son justamente para negociar. Bueno, colegas, me pasé 4 minutos, van a disculpar. No sé, el moderador, creo que tú. Ingeniero, Sí, disculpe, muchas gracias por esta interesante ponencia. Vamos a dar un par de minutos para ver si algún participante tiene alguna consulta o duda. Vamos a activar la opción del micro y también del chat para que nos puedan hacer llegar sus preguntas. Y mientras tanto, los invitamos a revisar nuestra página web, seoacademy.edu.pe, en donde van a poder encontrar información sobre la especialización de contratos FIDIC para que puedan participar en ella la próxima semana. Estamos iniciando el 25 de abril. Ok, vemos una mano levantada de Raúl. Adelante, Raúl. Ingeniero Darío, buenas noches con todos. Primeramente agradecido por la ponencia, ha sido de mucho valor su conocimiento y su experiencia que nos ha podido compartir el día de hoy. La pregunta que quería hacer es respecto, si bien es cierto se realizan pagos hacia el DAP, ¿qué pasaría si es que alguna de las partes dentro de dentro de este contrato tripartito incumple con los pagos? ¿Hay alguna consecuencia a la parte que no cumple con estos pagos? a ver, una consecuencia a la parte va a terminar siendo una consecuencia a ambas partes. Lo que pasa es que el DAP, cuando una de las partes incumple su pago, es como a un trabajador que le estarías pagando la mitad de su sueldo. Entonces, él te va a decir, primero te va a notificar, ¿no? Y jefe, no me estás pagando completo, pero voy a seguir trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque también estoy involucrado en este proyecto. Pero eso tiene un límite. Igualito que cuando al contratista no le otorgas, él tiene opción tú tienes opción hasta 3 veces, 3 valorizaciones atrasarte en su pago. Pero te pasas las 3 valorizaciones y él puede él resolverte el contrato. En el DAF, cuando no le paga una de las partes, el DAF colaborativamente puede participar hasta cierto nivel. ¿Por qué? Porque después lo que va a hacer es te comunica. Tienes tanto tiempo o tanto plazo, te comunica que no le estás pagando, por consiguiente, te notifica que va a suspender sus actividades. A pesar de que en medio esté habiendo reclamaciones, es más, estamos trabajando en talleres colaborativos para resolver un problema de 40 millones, pero también simultáneamente no se le está pagando. Te notifica y te dice, bueno, ya, este es el límite. Del día lunes estamos suspendiendo nuestras actividades. Y ¡plá! Dejan de participar. Y ya no estás, o sea, y todo lo que ha sucedido, toda la información, toda la reclamación se queda en stand-by. Y la consecuencia final termina siendo para ambas partes, no solamente para una parte. Y eso puede ocasionar probablemente un evento compensable o una variación para la parte perjudicada, si es que esa acción del DAF termina perjudicando a alguna de las partes. Ingeniero, muchas gracias por la respuesta.
Ya por el tiempo vamos a cerrar el espacio de preguntas y estaríamos también cerrando la sesión. Nuevamente los invitamos a revisar nuestra página web. Allí van a poder encontrar la información sobre la especialización de contratos FIC que iniciamos el 25 de abril, la próxima semana, el día jueves. Muchas gracias, ingeniero, por esta interesante ponencia. Ha sido un muy buen contenido de valor. Y muchas gracias también a todos los participantes por su atención. Les comentamos que esta sesión va a ser subida a nuestro canal de YouTube por si desean revisarlo nuevamente. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por su atención.